Viernes bien interesante para todos ustedes. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Por fin vimos un amanecer, 7 de la mañana, 6:30, con un día más o menos despejado, aunque ayer llovió toda la noche, hoy calor, sol. Mucha agua en la madrugada, Nacho. Sí, mucha agua. Vamos a ver si este es el remanente del invierno. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, Nacho. Bueno, señores, me alegra. Ayer vinieron aquí y en exclusiva pues lo contamos, una noticia que nos dejó bastante impactados. En el lugar donde nosotros trabajamos, en el primer piso, pues queda una sede de Colsanitas Odontología. Usualmente llamado Odontosánitas. De Sanitas es de odontología, es como una IPS, la IPS que presta el servicio de odontología a esa EPS. Y desafortunadamente, Nacho, como usted lo está más o menos esbozando, ayer a los empleados les hicieron una reunión sobre el mediodía donde les informaban, esgrimían en lo que les informaron que por motivos de la reforma a la salud habían decidido acabar con este sitio que presta el servicio de odontología a esa EPS. ¿Cuántas personas laboraban? 35 personas, odontólogos, salubristas, auxiliares administrativos. ¿Y les sacaron el contrato? Y les sacaron, me mencionaban, yo hablé con algunos de ellos, que personas con casi 24 años en la institución, personas a pocos meses de pensionarse, a todos los citaron para llegar a un, entre comillas, acuerdo formal y dar por finalizado el contrato. Preocupante eso, porque entonces diría uno que entonces desde esta entidad que es es de las buenas y las organizadas. Es una de las buenas. Están previendo malos augurios. Pero hay que tener en cuenta que es quizás el dueño de esa IPS. Sí. No, porque no sería como tal la IPS. El problema es para todas las personas, creo que ayer había muchas personas que estaban asistiendo a citas programadas y demás, y se encontraron con la sorpresa. ¿Quién les va a seguir prestando ese servicio? Sí, vi los letreros ahora, decían que ya los servicios de urgencia se van a prestar en otra sede. ¿Será que el sistema de salud entonces ahora se va a recoger? Preocupante si ese es el pensamiento que hay de parte de los prestadores del servicio. Preocupante, más aún cuando la reforma pues está haciendo curso y trámite en el Congreso de la República, pero todavía no se ha aprobado un texto definitivo, no se sabe qué va a salir. O sea, sería como empezar a hacer antes de, esperemos a ver qué pasa. Y después de lo que pase, pues ya cada cual es libre de tomar sus decisiones. La semana entrante nos tiene bastante informados Andrea Sierra de cómo se sigue moviendo todo esto. Pero hoy tenemos una buena noticia, María Andrea, y es de las noticias que alegran. Hoy ya se hizo ese acto oficial de inicio de obra del metro de la 80. Vamos ya para el segundo metro, así sea liviano, en la ciudad de Medellín. Esto es una excelente noticia, Nacho, y hay que recordar que este proyecto del metro de la 80 comenzó cuando el presidente Iván Duque aprobó la ley de metros, donde le otorgaba ese 70% de financiamiento a la ciudad de Medellín para que arrancara con este proyecto. Hoy, como usted lo menciona, pues se firma entonces el inicio de obras civiles. ¿En qué consiste este inicio de obras civiles? Pues hay varios tramos o varias maneras como se está estructurando. Lo primero que hay que decir es que recordemos que el proyecto cuesta 2.59 billones de pesos. La alcaldía o la ciudad de Medellín pone el 30%. En los primeros 12 meses, que se conoce como la etapa de preconstrucción, 12 meses contados a partir de hoy, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a adelantar la parte de diseños finales. Entonces se hacen unas exploraciones, unas excavaciones previas, y esto va a ser iniciando en la estación Caribe del metro. Luego vendrán 48 meses más de construcción y finalmente pues está la etapa de 6 meses más de pruebas y puesta en marcha de este tren, y para finalizar son 12 meses que vendrán de garantía del servicio. Durante esta firma pues estuvo el alcalde de Medellín, estuvo también el ministro de Transporte saliente Guillermo Reyes, porque él entregará el cargo ya este fin de semana. El próximo 1 de mayo inicia el próximo ministro de Transporte, y también estuvo el gerente del metro Tomás Elejalde. Pero quiero agregar algo más acá, porque con la presencia del ministro de Transporte, pues también no solamente se habló del metro de la 80, donde las personas están muy felices, sino que también se habló del proyecto del Tren del Río. Recuerden, Nacho, que había como cierta tensión entre Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, sobre si iban a poner o no el dinero, pero el ministro de Transporte despejó todo y dijo, no, la Alcaldía de Medellín no se ha quitado de este proyecto, ya envió la carta ratificando. Entonces, hay dos buenas noticias. Hoy se firmó entonces esa acta de inicio de obras civiles del metro de la 80,
y ratifica el ministro de Transporte que el tren del Río sí va a ir. Bueno, vamos a... es exministro. Bueno, ahorita está... ministro. No, ya ese ministro está entregando, ya digamos. Pero sabe que a mí me parece que hizo un muy buen trabajo el ministro de Transporte, le tocó palear varias situaciones complejas con los taxistas, siempre habló con ellos, con el tema de los camioneros, los peajes, los aeropuertos, me en parecía Rosas, que era un Cauca, buen ministro, me parece que fue un costo. Además, quiero destacar algo, porque recuerdo que el año pasado él echó para adelante comenzar con las obras de ampliación del aeropuerto José María Córdoba, un tema que se venía hablando y él destrabó eso. Doña Andrea Sierra, antes de irme con Duber, porque hoy tiene noticias bastante lamentables de tantas personas que les pasan tantas cosas en esta vida, que es tristísimo. Arranco con usted. Sí, Nacho, y es que la noticia, y la vamos a estar discutiendo en uno de los temas del día, tiene que ver con lo que se conoció sobre el Plan Nacional de Desarrollo y lo que ha sido denominado como expropiación express. La denuncia o una de las denunciantes de esto es la presidenta de la Comisión Tercera, una de las comisiones económicas, y es la congresista Catherine Miranda. De acuerdo con la congresista, lo que se está pidiendo en el Plan Nacional de Desarrollo es que se den facultades para expropiar las tierras que tengan una condición puntual. Es una propuesta que se está haciendo, le voy a leer, que busca que en un plazo máximo de 20 días se puedan comprar predios que no quieran ser vendidos. Digamos, Nacho, que la figura de expropiación ya existe, eso no tiene nada de nuevo. Lo que estaría cambiando es ese plazo máximo que se está otorgando. De 30 a 20 días. Sí, señor. Pero tengo entendido una cosa, porque también hay que ser justos. O sea, lo primero es entrar a negociar con la persona. Correcto. Supuestamente lo dijo Gerardo Vega hoy, Sí, en varios señor. medios, dijo, se los pagamos a precio comercial. Pero si a los 20 días la persona aún no ha decidido, no es que se lo quitemos. Se lo expropiamos, pero se lo pagamos ya a otro precio. Pero ¿sabe a cuál precio? A precio catastral. Sí, por y ahí eso. está la polémica, Nacho, porque sabemos que entre el precio catastral y el precio comercial suele existir una diferencia por lo menos importante. Por eso, usted tiene 20 para días. el vendedor. Realmente el cuide el asunto es Dicho, pasar de 30 a 20. Lo Y usted, cogen cortico. Lo cogen cortico. cortico, tome la decisión, véndalo a precio comercial y si no, lo pagó a precio Pero catastral. el asunto es quién pone el precio comercial. Nada menos hace 2 días en el programa estábamos hablando de estas personas Del que metro están ligero de la del 80. metro ligero de la 80, que ellos dicen el ¿Quién precio pone eso que es? lo avaló la lonja, pero sostienen ellos que está por un 40, un 50, un 60% por debajo del precio comercial, Sí, señor, según tiene ellos. toda la razón. Y según lo que se los avaló otra entidad. Entonces ahí es donde el tema se vuelve complicado, Nacho. Duber, viernes con noticias tristes suyas. Sí, Nacho, A ver, bastantes de noticias. una vez tristes. las 4. Las 4. Bueno, comencemos con la primera, Nacho, que tiene que ver con un menor de tan solo 14 meses de nacido que lamentablemente pues murió en el corregimiento de San Antonio de Prado. Sus padres estaban en la cocina, estaban allí preparando algunos alimentos, se percataron de ir a ponerle cuidado al niño de la habitación. Cuando llegaron no respondía, comenzaron a revisarlo y se dieron cuenta que tenía una bola de esas de cristal en la garganta. Se le intentaron sacar, no fueron capaces, inmediatamente llevaron al niño a un centro asistencial. Y allí pues los médicos estuvieron durante 50 minutos aproximadamente realizando allí pues maniobras de reanimación y lamentablemente el niño pues perdió la vida y no pudo ser reanimado. La segunda tiene que ver, Nacho, con una mujer de 29 años de edad que perdió la vida ayer exactamente en un hecho que se presentó hace aproximadamente 15 días en el municipio de Envigado. Allí en el Escobedo, en una unidad residencial, esta mujer se encontraba en compañía de su novio, estaban allí como con una fogata de estas de etanol, se acabó el etanol y cuando fueron a echarle más etanol a la chimenea, pues desafortunadamente no lo hicieron de la manera correcta, esto explotó, la mujer quedó envuelta en llamas y presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 100% de su cuerpo, no logró sobrevivir y pues como le digo, ayer en el Hospital San Vicente Fundación murió. El otro caso, Nacho, tiene que ver con una mujer también que hoy fue hallada sin vida en el parqueadero de la clínica CES, aquí en el centro de Medellín, una enfermera, al parecer una persona del personal médico que había terminado turno y luego fueron a mirar y pues no salía y revisaron su vehículo y ella estaba sin vida dentro de su vehículo. Se está determinando qué fue lo que pasó porque no tenía signos de maltrato ni nada que pudo haber pasado con esta mujer, pues que el Cuerpo Técnico de Investigación le realizó allí, Nacho, pues toda la inspección judicial. Y por último, Nacho, le cuento de una riña que se presentó en el corregimiento de San Antonio de Prado en la estación de policía adentro, con los internos, donde hay cerca de 53
detenidos, dicen que es para muchísimo menos, un tema de hacinamiento, intolerancia, inicia la riña y 2 de ellos resultan gravemente heridos, los tienen que trasladar a un centro asistencial y allí se encuentran recuperándose, Nacho, pues de estas heridas con un elemento contundente. Bueno, don José, ¿se habla ya entonces del techo de las tasas del Banco de la República o con cambio de ministro? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a presionar con el Banco de la República? Pues vean, Nacho, ya había reunión de la Junta del Banco de la República, la última con la presencia del ministro Campo, en el caso de la cartera de Hacienda, y había expectativa, algunos se atrevieron a mencionar que quizás las tasas de interés iban a quedar igual en el 13%, pero resulta que no. Con una votación donde 4 personas votaron a favor de que crecieran 25, lo que denominan 25 puntos básicos, 2 personas dijeron que no se subiera y una persona dijo que se subiera medio punto a 13.5%. Las tasas de interés del Banco de la República de referencia es del 13.25, subió un cuarto de punto prácticamente. Ya es una reducción muy pequeña comparada con las reducciones de todas las juntas anteriores, pero se presenta de nuevo ¿Cuánto quedó? 13.25. Recuerde que al menos... ¿Estamos en 3.5? No, estábamos en 13%, bueno, o sea, sigue subiendo, sigue sube un cuarto de punto. Bueno, ya subió 13.25, tenemos una inflación a marzo anualizada del 13.34%, Nacho. ¿Y esto qué? ¿El dólar cómo va hoy? El dólar, Nacho, tuvo un comportamiento relativamente tranquilo después de los días donde venía teniendo un movimiento algo inesperado, pero hoy el dólar, Nacho, tuvo un comportamiento relativamente... Afortunadamente, eso le conviene al gobierno. Sí, Nacho, ya era hora. Hoy obviamente se alcanzó a negociar por encima de los 4.700, se alcanzó a negociar a 4.717. Se trepó otra vez. Sí, prácticamente subió casi 80 pesos desde su apertura y su máximo de la jornada, pero cerró a 4.696, o sea, se resistió a estar arriba de los 4.700 y se negoció al final por debajo de los 4.700, el promedio 4.670. José, ¿usted por qué no me explica bien? Yo, hasta lo que he entendido y he leído y he escuchado, la elección del presidente de la Federación de Cafeteros casi que fue unánime. Sí, fue prácticamente unánime. Todos los que están metidos en esta federación, este es el señor. Ayer ¿Y por qué el gobierno está tan molesto? ¿Por qué están pidiendo que no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Explíqueme. Pues mire, Nacho, ahí hay varios motivos de distanciamiento con el presidente Gustavo Petro, no tanto con el gobierno, o quizás con personas del gobierno, pero en especial con el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente en horas de la noche antier pidió que no se realizara dicha elección, que no se eligiera presidente, porque dentro de las 3 personas que habían quedado para seleccionar no estaba ninguna del agrado del gobierno nacional y del presidente de la República. Eso lo pidió el presidente, lo trinó a última hora de la noche el miércoles pasado. La reunión era en horas de la mañana ayer. Obviamente ellos ya tenían el Congreso preparado. Eligieron al señor Germán Bahamón del Huila. El señor Bahamón está vinculado al gremio cafetero, pero tiene en su contra algunos trinos y algunas manifestaciones en contra del presidente Gustavo Petro. Entonces, prácticamente el presidente hace una petición y le eligen casi por unanimidad a una persona que en el pasado, ahora tiene un tono muy conciliador, que en el pasado ha sido bastante crítico, fue bastante crítico de Gustavo Petro, no cuando era presidente, sino cuando se desempeñó en la alcaldía de Bogotá y cuando era congresista. Bueno, Nacho, señores, dígame. Y parece que se sostiene en los comentarios. Pero ha tratado de ser conciliador. Yo lo escuché en varios medios. Creo que no está abierto para debate, pero es eso, es que son muy viejos los comentarios como para venir a retomarlos. O sea, creo que sí, pero el presidente Petro ya está jugado a trabajar con todo su equipo y con todos los que estén cercanos en su ideología. Sí. Eso es cierto por un lado, pero resulta que es que la Federación Nacional de Cafeteros es de los cafeteros, no del gobierno nacional. Entonces ahí... Bueno, y entre otras, sigamos hablando de eso. María Andrea, ¿qué le está preocupando a Fenalco y a la ANA? Pues Nacho, precisamente el proyecto de reforma laboral, porque hoy hubo una oportunidad para socializar las preocupaciones que tienen estas 2 agremiaciones, una, Fenalco de Antioquia por parte de los comerciantes y la ANDI por parte de las agremiaciones empresariales. Hay varios detalles, una de ellas tiene que ver con lo que manifestaba la directora nacional en el capítulo laboral
de la ANDI. Manifestaba que si se daba esta reforma laboral, pues esto le podría costar a las empresas por año 20 billones de pesos en sobrecostos, situación que por supuesto va a repercutir no en un aumento del empleo, sino en desempleo. Pero también decía la directora de FENALCO Antioquia que esta era una reforma laboral que estaba hecha básicamente a la medida de las personas que ya tenían empleo y que definitivamente no iba a permitir esa transición entre la informalidad y la formalidad. Pero además decía, y con esto ella fue muy contundente, y es que estaba favoreciendo a una pequeña parte de la élite, ella llamaba a las personas que están sindicalizadas, por lo que la señora María José Bernal, directora de FENALCO, decía que lo mejor para una reforma laboral es que estuviera estructurada en unos pilares de flexibilización en los contratos, especialmente para aquellas generaciones jóvenes que no quieren estar amarradas solamente a una empresa. ¿Usted quiere hacer una corrección frente a un sí, dato que Nacho, dio ayer de concejales? Una fe de ratas que me parece importante hacerla, porque ayer mientras mostraba cuáles eran esas personas que estaban aspirando al Consejo o aspirarían al Consejo de Medellín por parte del Partido Centro Democrático, pues hablé acerca del señor Javier Rodas y dije que él se había retirado del Consejo. No fue así, fue un error mío. El señor Javier Rodas fue concejal de Medellín entre el 1 de octubre del año 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Él no se retiró, realmente él estuvo esos 3 meses que pudo ingresar al Consejo de la Ciudad y estaría aspirando nuevamente. Perfecto, primera pausa, nos cogió la noche y ya volvemos con ustedes y nuestro primer invitado. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Hoy vamos a tratar aquí en el programa entender un poco más acerca de ese Plan Nacional de Desarrollo, cuestionado, debatido y tantas cosas que se están dando por estos días. Y para eso hemos invitado al economista Jorge Enrique Coronel para hablar y ampliar sobre este tema. Doctor, ¿usted cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchísimas gracias y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes para hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Perfecto. José, usted tiene la batuta. Pero sabe, Nacho, quiero también, y como también tenemos para tocar el tema al congresista Hernán Cavid, quiero que lo saludemos también. Él está en este momento en el Congreso de la República y con ambos vamos a tocar este importante tema desde 2 visiones bien distintas, porque como sabemos, Hernán Cavid pertenece al Centro Democrático, tiene una visión del Plan Nacional de Desarrollo, y el economista Jorge Enrique Coronel pertenece a la UTL de la congresista Clara López, donde podemos percibir que puede existir otra visión frente al mismo tema. Congresista, buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial aquí desde el Congreso de la República y nos estamos viendo y escuchando bien. Gracias por invitarme, otra vez nos cogió la noche. Bueno, ¿cuál de los dos nos quiere explicar y a los televidentes de Nos cogió la noche qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Arranque usted, Arranque, profe. El Plan Nacional de Desarrollo, pues más allá de la hoja de ruta, que es lo habitual, pues una definición sencilla, este Plan de Desarrollo es diferente, por ejemplo, a los anteriores por 3 elementos. 1, los planes de desarrollo eran muy criticados en Colombia por ser muy cortoplacistas. Claro, los gobiernos en sus 4 años querían mostrar resultados y terminaban entonces siendo muy inclinados al corto plazo. Este Plan de Desarrollo apuesta por más de 4 años, en el sentido de que no importa que el gobierno que venga, pero los proyectos son de largo alcance y por lo tanto entonces es un plan que tiene proyectos de mediano y largo plazo. El segundo elemento que me parece importante es que marca una inflexión en la idea de desarrollo del país, y una de las críticas también que se hacía en Colombia, eso era común, era que los planes eran absolutamente centralistas, o sea que se pensaba el desarrollo desde Bogotá. Este plan es al contrario. Y cuando hablemos de los proyectos, si quieren ahora, pues nos damos cuenta que entonces este plan no es pensado desde Bogotá. Entonces, bajo esos 2 elementos, por ejemplo, este es un plan pues, de largo plazo, que tiene otra forma de entender el desarrollo y ha incorporado elementos que hoy no estaban. Incluso puso a los congresistas a discutir en otro lenguaje, en otros términos, que viene bien para la consolidación de la democracia, si se quiere. Hernán, congresista Hernán Cavid, ¿qué no le gusta, qué están criticando ustedes de ese proyecto de Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, yo creo que hay ciertos temas, y tengo que referirme al más actual. Han empezado a surgir aspectos tan preocupantes como lo que hasta primeras horas de la mañana de este viernes
se denunció por parte inclusive no de la oposición, para decirlo claramente, sino por una de las representantes ponentes, que señala cómo el gobierno trata de incorporar un mecanismo de expropiación express. Y yo creo que eso es bastante lesivo para el país, más con un antecedente o un temor que ha existido sobre la conducta política de quien hoy preside el país en esa materia de expropiaciones. Cuando empezamos a encontrar ese tipo de instrumentos, tenemos que preocuparnos y el país tiene que preocuparse, por supuesto. 1, 2, creo que es un plan de desarrollo desde el punto de vista técnico, en mi opinión, que carece de mediciones, de indicadores, que es completamente difuso en muchos de los aspectos, que unas cosas dicen las bases del plan, que es, digamos, un componente distinto al articulado, a cada uno de los artículos, que se contradicen entre lo que dicen las bases y lo que dice el articulado. Y tercero, yo, digamos, tengo que verme en la necesidad de contradecir al profesor respetuosamente. A ver, tenemos momentáneamente, hay un problema, profesor Coronel, expropiación express. Hoy ese ha sido tema del día prácticamente hoy, el viernes, hoy en este viernes. ¿Se tiene, no se tiene? ¿Cómo ve usted ese punto? Ese es un artículo que está en el plan de desarrollo, no en esos términos, no es una expropiación, es un artículo que simplemente lo que hace es ampliar o mejorar los mecanismos para la compra de tierras, hago énfasis, no es ninguna expropiación. La expropiación, escuché ahora que estaban mencionando, eso ya está en la ley, pero en el plan de desarrollo no hay nada de expropiación, simplemente es unos mecanismos de compra de tierra y lo que se quiere es ampliar. Lo que dijo el presidente antenoche, que es lo que ha generado un poco este desarrollo noticioso, es que el presidente dijo que las comisiones económicas le habían quitado un artículo que no permitía la compra, sino que permitía expropiar. Él llamaba la atención sobre eso. Presidente, es una frase desafortunada, no se quitó el artículo probablemente está haciendo mención al artículo 55 del Plan de Desarrollo, ahí está, y lo que él quería decir era que habían sugerido ampliar ese artículo 55, es lo que no se ha hecho, pero probablemente se va a hacer el día martes, es para ampliarlo, no para expropiar, sino que en los términos que ya inclusive los están diciendo hoy las autoridades y los referentes a las carteras, ¿no?, que tienen que ver con el tema de tierras. Congresista Cadavid, esas declaraciones nada menos del presidente Petro suenan quizás a amenaza, lo pueden tomar como una amenaza de expropiación. Pues es que, a ver, primero es el rasgo característico del presidente, bien sea con el proyecto de ley del plan de desarrollo o bien sea con la elección del nuevo presidente de la Federación de Cafeteros, a quien le dice no voy a conversar con usted, lo voy a socavar, voy a hablar con los demás, si se trata de los partidos también los amenaza. Pero en este caso puntual, porque estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, yo sí quiero decir, no, una cosa es los mecanismos y los instrumentos de compra de tierras. Otra cosa es que también es cierto que existen ya mecanismos de expropiación administrativa, pero otra muy distinta es intentar lo que estaban intentando anoche y ayer y esta mañana, y es reducir a 20 días un proceso administrativo de expropiación, sin hacer una distinción. Una persona en 20 días es imposible que se defienda del Estado para ser expropiado. ¿Cómo nos van a decir que no es cierto cuando la misma ministra designada, ni siquiera nombrada, estaba en estos mismos pasillos que ustedes están viendo del Congreso hablando con colegas para que metieran esa proposición de expropiación? ¿Cómo no nos van a preocupar esa serie de temas a nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo? Por eso las denunciamos. Usted nos mencionó un tercer punto que desafortunadamente no quedó al aire, tuvimos un problema de conexión. ¿Cuál fue? ¿Cuál era? No, que hay un problema, por ejemplo, en la característica del gobierno, cuando el profesor, que tengo que contradecirlo con respeto, dice es que el gobierno está teniendo una visión descentralizada de los temas. A ver, por ejemplo, por lo menos para el departamento nuestro en Antioquia, la decisión que tomó el gobierno, no solamente con el plan de desarrollo, sino por vía de una decisión ejecutiva, fue retirarle la delegación de la autoridad minera en gran parte al departamento de Antioquia. O sea, que están haciendo lo contrario a decir que es un gobierno de descentralización y de regiones. Por el contrario, nos dijo Antioquia, ustedes no están en la capacidad tan fina de ser autoridad minera. Venga, les voy a retirar y vuelvo y concentro yo. ¿Qué es eso sino un rasgo de concentración de poder? Entonces, esos elementos
también están adheridos al Plan Nacional de Desarrollo y tienen esa misma característica de gobierno centralista y de concentración de poder. ¿Por qué sostiene usted, profesor, que no se está centralizando en este plan de desarrollo al gobierno, adquiriendo más funciones el gobierno nacional? No, el plan, cuando digo que es un plan que rompe lo que era el pensamiento centralista del desarrollo, es porque en el plan plurianual de inversiones, por ejemplo, los proyectos que quedan allí priorizados son proyectos que nacen de las regiones. Recuerde que la construcción de esto es una medio compleja, ¿no? No solo arranca con las propuestas del candidato Petro en su momento, sino que después vienen 51 diálogos regionales vinculantes, sigue la cumbre con gobernadores, eso va a un proceso inclusive de gabinete y después viene a ser radicado el 6 de febrero en el Congreso y de ahí ustedes se imaginarán qué pasa. Inclusive en Bello hubo entonces aquí también una audiencia pública sobre el plan de desarrollo. Digo entonces que se descentraliza porque los proyectos son, por ejemplo, Bogotá no hubiese pensado el tema del intercambiador vial de la SECA, por ejemplo. No hubiese pensado las infraestructuras que tienen el plan en muchas partes del departamento. Bogotá no hubiese pensado, por ejemplo, el tren multimodal del Valle de la Aburrá. Esos son temas que nacieron de acá, fueron incorporados y que eso sí marca una forma diferente del desarrollo. Usted menciona Bogotá y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hace algunos días se quejaba y mencionaba que, por ejemplo, el metro de Bogotá no estaba incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues qué paradójico, porque la bancada antioqueña, los que están por lo menos ponentes, se sentaron con Angélica Lozano, que es ponente, y entre ellos coordinaron algunos artículos que tienen que ver con transporte masivo, por ejemplo, y a partir de ahí hay unos artículos que están dentro del plan de desarrollo. Luego, lo que quiero significar es que hay trabajo coordinado entre regiones, entre congresistas, y que sirva ese ejemplo puntual que acabo de poner, para decir que inclusive les cambió la forma de pensar a los congresistas. ¿Pero salió el metro de Bogotá del plan de desarrollo? No, ahí está el tema del metro, ahí está el tema del tren del Pacífico, está el tren último de nosotros, está el tema vial del departamento. Bueno, hay una cantidad de proyectos para Antioquia, por ejemplo. Voy a utilizar varias denuncias de la senadora Paloma Valencia para que usted nos ponga en contexto, ¿sí? Y nos ayude de pronto a entender o desmitificar, bien sea el lugar que usted considere, profesor. Ella dice, artículo 370, se cambiaría la ley de contratación, esto buscando paralizar la construcción del metro elevado de Bogotá para forzar que sea soterrado. ¿Ese artículo está buscando retrasar las obras del metro de Bogotá? No, vea, hay un conjunto de artículos que tienen que ver con sistemas de transporte masivo y metros. Hay unos artículos que tienen que ver con contratación. Lo que se ha buscado es permitirle a las regiones, según los acuerdos que se han hecho con las autoridades y con las fuerzas políticas de la región, cuál es el mejor mecanismo. Y a partir de ahí es lo que se ha construido por consenso, no por directriz de alguien, esto ha sido consenso. Yo quisiera decir algo pedagógico, Nacho, porque esto también tiene que servir para una pedagogía, es que desde el 6 de febrero, cuando se radica, se nombran unos ponentes, lo que se llama ponentes, personas responsables en las comisiones económicas del plan de desarrollo, y arrancan unas reuniones diarias. Se hacen en el Ministerio de Hacienda, donde asistimos diariamente a discutir el plan de desarrollo, y ya se imaginarán lo que significa y las jornadas arduas que nos toca allí hasta el día de hoy. Desde el 6 de febrero hasta hoy, eso es lo que se ha hecho, así se ha construido y se han hecho audiencias públicas. Mencioné la de Bello, pero se hicieron otras en Barranquilla y en Cali. Representante, Hernán Javi, ¿cómo ve usted este plan de desarrollo con Antioquia? Pues Nacho, en principio con desajustes. Han tenido que suplicar una propuesta con la que convencieron a un sector de Medellín y de Antioquia, y era 5 metrocables. Cuando se le preguntó de manera formal al plan maestro y se hizo la verificación si en el plan maestro de expansión del metro de la ciudad estaban contemplados esos metrocables, la respuesta es que no. Pero sin embargo hicieron esa propuesta política en el plan de desarrollo, hasta donde entiendo no habían podido ser incluidos. Estaban en esa discusión, pero no fue un propósito de los que llevaron. ¿Qué nos sigue preocupando a nosotros? Antioquia necesita complementar, terminar el desarrollo vial de Pacífico 1 y 2, de Mar 1, de Mar 2, y nos asusta como antioqueños la concepción del presidente de la República, que lo ha dicho él, no es una afirmación nuestra, que las 4G son más o menos unos tapetes para que pasen los ricos, no concibiendo que es la infraestructura la que tiene que terminar por insertarnos a nosotros en una franja de competitividad. 3, para mencionar solo ese aspecto, nos preocupa también y mucho
la no culminación o aporte, aunque esto no sea propiamente el Plan Nacional de Desarrollo, pero hace parte del eje estratégico, lo que tiene que ver con el aporte por parte de la Alcaldía de Medellín a la consolidación del proyecto del Tren del Río. Si eso no funciona, al Metro de Medellín le quedan 6 años o 7 años máximo para tener su capacidad a tope y no poder resolver ese inconveniente. Esos temas no se han tratado, esos temas no se han discutido, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un énfasis claro, por supuesto. Profesor Coronel, lo veo haciendo caras en algunas de las afirmaciones del representante de la Cámara. Al representante tal vez debo decirle que pues, no tendrá o no ha podido mirar la última versión del plan plurianual, donde está, por ejemplo, el tema de Pacífico 1, donde está, por ejemplo, el tema del metro, que es un tema que llegó al plan por todo lo que se ha hecho desde la región, con parte de la bancada, con el mismo gerente del metro, creo que inclusive el mismo gobernador, es decir, aquí se unieron unas fuerzas para poder llevar... Todos hemos trabajado en eso, profesor, con toda la bancada antioqueña. Eso no es un tema exclusivo. No, por eso, pero simplemente estoy diciendo que ya hay en el plan plurianual algunos elementos que por lo menos el representante mencionaba que no estaban. Representante, yo le quiero preguntar una anotación que usted hacía hace un momento y decía que el plan de desarrollo carece de medición. ¿Cuál es ese argumento? ¿Por qué? Bueno, pues cuando uno hace una revisión... Tenemos un pequeño problema, que nos vaya contestando el profesor Coronel. Miren, Nacho y todos, uno puede pues coger el plan y decir, a mí no me gusta el título y a mí no me gusta este indicador, y son críticas válidas y legítimas. El director de planeación, y lo voy a poner en palabras de él, me parece que ha dicho, mire, aquí intentamos hacer un plan lo más pequeño posible en articulado, un plan lo más pequeño posible en indicadores gruesos, y hay algunos indicadores que él dice, pues salieron muy bien, son retadores. Hay otros que él ya ha dicho, hay unos indicadores que a mí me dan inclusive cierto pesar. Él los ha llamado indicadores que dan tristeza, sobre todo refiriéndose a los indicadores de pobreza, que pues, se puede ir mucho más allá. Entonces uno puede criticar pues ese tipo de cosas, pero a mí me parece que en el marco de lo que ya he mencionado, de lo que significa este Plan Nacional de Desarrollo, pues este plan ha ordenado el territorio, este plan puso a los congresistas a hablar diferente y los puso inclusive a conciliar en proyectos alrededor de unos temas que no estaban. Por ejemplo, el agua. Aquí el agua, se pensó que el agua siempre estaba. Nosotros en el Valle de la Aburrá, Nacho, que sea un dato que quede también en la memoria de todos, cuando yo tuve que hacer un estudio del plan de desarrollo hace algún tiempo, en el Valle de la Aburrá, los 10 municipios, y uno encontraba el desarrollo de algunos diciendo vamos a hacer industriales, vamos a hacer turismo, vamos a hacer no sé qué, todo ese tipo de cosas, pero uno encontraba ni siquiera en los diagnósticos qué pasaba, por ejemplo, con un tema del agua. Suponían que eso siempre iba a estar y que sirva ese ejemplo para decir que el 92% del agua que consume y que se utiliza para la producción económica en el Valle de la Aburrá viene de fuentes hídricas que están por fuera del Valle de la Aburrá. Espero se comprenda lo que estoy diciendo, y es que entonces los alcaldes no tienen gestión del agua. Por lo tanto, este plan busca mejorar la gestión del desarrollo desde el agua, y a partir de ahí piense usted en los ríos. ¿Cuántos municipios, por ejemplo, Nacho, recorre el río Magdalena, el Cauca? Y a partir de ahí, pues, ¿quién va a negar, por ejemplo, que la contaminación que se haga en la parte alta del río no perjudica a la parte baja del río? Por lo tanto, este plan lo que hace es tratar de mirar los contextos regionales e intervenirlos en plantas de tratamiento, por ejemplo. Representante. No, Nacho, simplemente para hacer una referencia a las palabras del profesor, y es que él dice que los congresistas están hablando y que nunca habían hablado sobre estos temas. No, tampoco es así. Todos los congresistas, los que han sido buenos y los que no tanto, pero eso no es cierto que hasta ahora estemos pues más o menos en una especie de creación. No, siempre ha habido discusiones sobre proyectos, sino cómo han sido los avances que este país ha tenido, que también hay que reconocerlo. Eso no es como si hubiéramos acabado de llegar a una iluminación y todo apenas empieza a pasar. Eso es lo primero. Lo segundo es frente a ese tema que él toca puntualmente, frente al el ordenamiento alrededor del agua. Eso es muy importante, eso nadie lo discute, pero ¿cómo lo están haciendo? Están creando una serie de entidades, unos consejos de agua y otras figuras que van a entrar a reñir o a duplicar funciones, por ejemplo, de las corporaciones autónomas regionales en el país, no solamente en Antioquia. Nosotros, por supuesto, tenemos una institucionalidad que consideramos fuerte, área metropolitana, Corantioquia, Cornare, Corcurabá, en el caso de nuestra región. Habrá otras no tanto en otras partes del país, pero también están superando o arrollando competencias
de otras entidades que ya hoy están establecidas, que en vez de fortalecerlas, lo que les van a crear es una competencia. Entonces, ni es cierto que haya un redescubrimiento de institucionalidad, ni es cierto que nunca se haya hablado, ni es cierto, profesor, y pues por supuesto la audiencia, con mucho respeto lo digo, que hasta ahora los congresistas están empezando a hablar de otro tipo de discusiones sobre el desarrollo las ha habido y siempre. Profesor Coronel, en lo particular a mí me preocupa mucho un punto de los que vi, y es la Declaración Universal de Ingresos. ¿En el Plan Nacional de Desarrollo se maneja esto, de que haya una Declaración Universal de Ingresos? El COVID dejó una discusión bien interesante y algunos países la retomaron rápidamente, que pues fue conocido como la famosa renta básica. Y Colombia intentó hablar de eso y hubo 3 intentos de proyectos de ley. Eso, para llegar a una renta básica en sus diferentes vertientes, porque hay muchas visiones de eso, es necesario mejorar los sistemas de información. Y este gobierno, particularmente su ministro Campo y el director de planeación, definen una línea y es empezar a mejorar lo que es la información de ingresos. Nosotros tenemos una información administrativa muy débil, y a partir de ahí era muy difícil, se hizo tan difícil inclusive entregar todo lo que significarían las ayudas en el COVID. Entonces sí hay en el plan un avance hacia lo que significaría mejorar la información de ingresos en el país. Representante Cadavid, ¿esto no es como una especie escondida de semideclaración de renta? No, yo creo que digamos que hay aspectos que resolver y que destacar. En eso yo estoy de acuerdo. Todo lo que sea precisión, aclaración y aspectos de la información de quiénes son beneficiarios o no de una transferencia monetaria, de un subsidio, de una ayuda del Estado, nosotros tener que ver y encontrar personas que no merecen recibir, por ejemplo, una ayuda del Estado y por un problema de información en frente a los ingresos, pues es natural que un Estado tenga esa capacidad siempre y cuando eso se vea reflejado en una optimización de programas sociales que tienen que existir, que entre otras preocupa, que están un poco retrasados, que están un poco colgados, que están, digamos, un poco al margen de estrictamente el plan de desarrollo, pero ha habido grandes problemas con la reasignación del subsidio Mi Casa Ya, teniendo una gran consecuencia en el sector constructor, con un bajón, por supuesto, en la rotación de vivienda, en la venta, en fin, son temas que todo lo que sirva para reenfocar de manera correcta lo que es transferencias monetarias, ayudas del Estado, subsidios cuando corresponda, pues no puede ser susceptible de crítica, y en ese tipo de cosas yo creo que el Congreso, la opinión y quienes me han acompañado y quienes han votado con las ideas que nosotros promovemos han podido identificar que lo nuestro no es una crítica necia, incesante, y que lo que se da a reconocer se tiene que reconocer. Andrea, después María Andrea. Representante Cadavid, al principio, cuando se llevó a las comisiones económicas de Senado y Cámara este plan de desarrollo para que fuera debatido, hubo mucha inquietud por una expresión, 2 palabras: funciones extraordinarias para el presidente, y eso causó y despertó bastante polémica en su momento. ¿Usted cómo se siente ahora que se va a debatir de manera en las plenarias de Senado y Cámara ese plan de desarrollo con las facultades extraordinarias que quedaron en el plan? Yo he sido profundamente crítico con el exceso de facultades extraordinarias. La respuesta es que todos los presidentes lo han hecho, sí, pero no en la medida que lo pretendía hacer este gobierno. Contando las que estaban en el plan de desarrollo, en reforma a la salud, en el Código Penitenciario y en otros 2 proyectos más, estábamos contando 25 facultades extraordinarias bastante amplias, que terminarían haciendo que el presidente Petro haga o incurra en todo lo que criticaba el senador Petro, que era decir que se le desconocían las facultades al Congreso de la República, que quería desviar el control del Congreso de la República, el debate del Congreso de la República, y ahora él está incurriendo en la solicitud, contados no solamente los proyectos, los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, las facultades, sino todos los proyectos, estaríamos hablando de más de 24 o 25 facultades extraordinarias. Yo creo que eso no es sano con el país, no refleja lo que ellos dijeron ser antes de llegar al poder, antes de llegar al gobierno, y por supuesto que muchas de esas se han desmontado, otras moderado, otras desmontado, pero sí es un síntoma muy preocupante, un rasgo muy preocupante de que simplemente quiere desviar el debate que hay que dar en estos pasillos del Congreso y ante el país y en los medios de comunicación, para que por vía de un decreto que poco control puede tener, excepto acudir a la justicia, pues simplemente termine legislando
a punta de bolígrafo desde la Casa de Nariño. Profesor, ¿será que hay muchas facultades para el presidente? ¿Usted quiere opinar? Cuando uno dice facultades extraordinarias, el solo título y a veces el tono que uno le pueda poner, pues eso puede sonar intimidante. Lo que estaba en el plan de desarrollo, si usted lo mira en detalle y lo analiza, eran asuntos normales de un plan de desarrollo, siempre han estado en un plan de desarrollo, y es para facilitar normas posteriores, porque ustedes entenderán que muchas quedan para reglamentarse posteriormente, y es para evitar hacer tránsitos otra vez legislativos que pierden tiempo. Inclusive, pues yo no me atrevería a decirlo de una forma tan tajante, pero al limitar algunas facultades, vamos a ver después entonces unos tropiezos para poder agilizar procesos que están dentro del mismo plan de desarrollo. Entonces no sé hasta dónde pues, se mete un palo en la rueda también, pero eran facultades normales dentro de un proceso normal de un plan de desarrollo. ¿Se quieren limitar? Pues se limitaron ya algunas en el primer debate. Vamos a ver qué pasa el día martes que arranca la discusión en plenarias. Profesor Jorge Enrique, tenía una pregunta. Este Plan Nacional de Desarrollo lleva por nombre Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Y en aras de la reforma a la salud, ¿de qué habla este Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la salud? Porque sacaba la Universidad de los Andes un análisis donde decía que no se abría un capítulo extenso sobre la salud, pero en contraste hablaba un poco acerca de la reducción del hambre. ¿Cómo se puede contrastar esa reforma a la salud y cómo se va a incluir en este Plan Nacional de Desarrollo? Gracias por la pregunta. El plan, yo he dicho en varias declaraciones que este plan lo que intenta inclusive es anticipar de alguna manera la reforma no solo a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, lo que hace es anticiparla, porque esas reformas no están todavía, hasta ahora están en discusión, están empezando, etcétera. El plan estará listo la semana entrante, dentro de 8 días a esta hora probablemente estará cerrándose la conciliación de textos, porque tiene que ser aprobado el día 6. Por lo tanto, entonces, sí hay unos componentes de salud. Que sirva también para que toda la audiencia conozca lo que ha pasado en materia de salud. Los ponentes dijeron, los artículos correspondientes a salud, dejémoslos que los discutan en la reforma. Esa fue una postura de unos ponentes. Otros dijeron, no, miremos más bien cuáles deberían estar allá, cuáles deberían estar en ambos lados, y eso fue lo que se hizo. Y otra postura de otros ponentes era, miremos los que no tengan impacto fiscal y los dejamos en el plan de desarrollo y los otros los analizamos con lupa. Esas tres cosas fueron analizadas y eso fue lo que se quedó. Hay algunos artículos de salud que se quitaron, hay otros que están y no sabemos qué va a pasar el día martes. Lástima que no me entendió el representante ahora con un poco la crítica que hacía sobre la forma como se está discutiendo. Yo no pretendí decir que el Congreso no hubiese discutido los temas de desarrollo, no, pretendí decir es que los lenguajes han cambiado, pues seguramente el representante, como no hace parte de las comisiones económicas conjuntas, no sabe, digamos, la intimidad que esto ha tenido y por lo tanto no sabe los lenguajes que se están dando allí, las discusiones, la forma como han tenido que dialogar ellos, hacer renuncias. Es que antes probablemente un congresista llegaba a una discusión de un plan de desarrollo y prácticamente llegaba con una filosofía que es natural del proceso político y era cuántos recursos hay para salud y educación y no sé qué para poder yo llevar a la región. Este plan no los puso a hablar en esos términos y por lo tanto ese es el cambio que yo quiero significar cuando digo que los puso en otro lenguaje. Representante, ¿por qué está tan cuestionado? ¿Es el primer plan de desarrollo que cuestiona? ¿No es porque es de Petro o es porque es de otro pensamiento ideológico? Nacho, pero me veo en la obligación de contestarle al profesor. Claro que sí. Que yo no estoy enterado porque yo no hago parte de las comisiones económicas. Lo que hay que contarle a la opinión es que aquí uno haga parte de otra comisión constitucional, tiene la posibilidad de asistir también a los debates en sus comisiones respectivas, así no tenga voto en ella, y yo lo hago, profesor. O sea, que lo que estoy planteando no me lo han contado, y he hecho críticas desde que salió la primera ponencia y observaciones, porque además es la función nuestra como oposición. Si el trabajo de la oposición, primero hay que señalar algo, la oposición de nosotros no está quemando CAI, ¿no? La oposición nuestra está haciendo señalamientos, observaciones en estos pasillos donde yo estoy parado, en estos micrófonos, en estos medios de comunicación, y cómo no me voy a ocupar de Antioquia. O sea, Nacho, ahí termino también respondiendo su planteamiento, y lo dije ahorita, aspectos que se deban reconocer, hay que reconocerlos, aspectos que le sirvan a la región, hay que celebrarlos, y no solamente eso, sino acompañarlos. Si nosotros tuviéramos una obstrucción o una animosidad de obstrucción al plan de desarrollo, no nos hubiéramos adelantado por nada con el gobernador de Antioquia, la bancada antioqueña, sin importar partido, qué apoyamos, qué proposición llevamos, cómo incorporamos mecanismos de agilidad para el crédito para las familias que más lo necesitan por vía del IDEA, cómo necesitamos nosotros que queden incorporados los temas de infraestructura en el plan de desarrollo. Así que
si a mí me fueran a hacer el planteamiento de que simplemente hago una crítica necia y de obstrucción al plan de desarrollo, no es mi caso, Nacho. Profesor, en el caso de la policía, el Plan Nacional de Desarrollo toca la estructuración y el funcionamiento de la policía, como se ha mencionado. En su principio era el artículo 50 y fue eliminado antes del primer debate. O sea, no quedó nada de eso. Profesor, ¿abre este Plan Nacional de Desarrollo la puerta a que se creen más puestos burocráticos, por ejemplo, en el Congreso y en ciertos ministerios, con la contratación, por ejemplo, que se da, le voy a decir, en uno de los artículos en los que hablan precisamente más puestos en el Congreso como cargos directivos? El plan es una interpretación de unas normas, y me voy a referir, por ejemplo, al Ministerio de la Igualdad, que es nuevo, ¿sí? Se crea el Ministerio de la Igualdad. Es un ministerio que se está organizando, se está empezando a estructurar, y es un ministerio que el plan, por ejemplo, le entregaba pues una forma de organizarse y unos recursos. Los recursos los tumbaron en el primer debate, o sea que entonces se creó el ministerio, pero no le íbamos a dejar cómo iba a administrar los recursos. Ahora pues ya se incorporó el artículo correspondiente y vamos a ver qué pasa el martes. Con respecto pues a otras instituciones, el plan lo que hace es simplemente mantenerse en la línea. No habrá algunos donde pues es necesario ampliar la participación de personas por las competencias que tenga la institución, y habrá otros donde inclusive se reduce, pero eso es, digamos, ya tocaría entrar a analizar cada caso. Pero en general yo me atrevo a decir que en el plan no busca pues ampliar la burocracia, no, lo que sí busca es ordenar las instituciones del Estado, sobre todo en función de las competencias que esas instituciones tienen. Eso es lo que intenta hacer el plan. Y el plan tiene puntos, como se ha mencionado también, en la elección de algunos funcionarios como fiscal general de la Nación y demás. No. El plan lo que hace es simplemente marcar un derrotero, por decirlo en términos sencillos, un poco de la visión de desarrollo del país. Y se centra en esas discusiones, además que es la competencia del plan. Recuerde que este plan será una ley y está cumpliendo inclusive los términos de la ley. Este plan, o sea, esto diferente a una reforma, este plan tiene tiempos, la reforma no tiene tiempos, por lo tanto se está marcando dentro de lo que la ley le estipula a un plan nacional de desarrollo. Esto aprobado la semana entrante, recuerde que esto va a revisión constitucional. ¿Se tocan temas de minería? Sí, claro, hay temas mineros. Hay temas mineros porque, pues, bueno, valga decir también, me parece importante decirlo que complemento lo que he mencionado, y es que este plan tiene una forma diferente porque estructuró diferente la forma del desarrollo. Puso 5 ejes transformadores, lo llamó así, pues, llámelo como quiera, son 5 ejes, y le puso 3 transversales. Los transversales es paz total, actores diferenciales de cambio, y le puso estabilidad macroeconómica, lo incluyó dentro del plan. Y los 5 ejes, en los 5 ejes hay un tema que tiene que ver con cambio climático, y dentro de ese hay algunos elementos. Pero la minería la vamos a encontrar ahí, la vamos a encontrar en transformación productiva, que es otro eje, y la podemos encontrar en convergencia regional. He mencionado tres ejes transformadores donde pueden estar artículos de minería, o sea que sí hay artículos de minería allí. ¿Se puede prohibir la actividad minera? No. O sea, lo que hace el plan es marcar un derrotero, sentar unas bases, y ya ahora sí tocará esperar lo que venga pues por los temas mineros propiamente del ministerio, y lo que viene haciendo ya el Ministerio de Hacienda en función de lo que Ecopetrol tiene como el plan estratégico 2030. Entonces ahí, el plan sí sienta unas bases sobre el tema minero, pues por supuesto. Representante, usted está que se habla, adelante. No, simplemente por ese tema minero y además por el interés de la región nuestra, lo que tiene que ver con la actividad especialmente en el Bajo Cauca. Algo toca el plan, pero lo importante, lo que va a venir de fondo es el proyecto de ley de código minero, aunque la Agencia Nacional de Minería ya no habla de código minero, sino de ley minera, y uno dirá, pero ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Pensamos varios que lo que quisiera evitar, el gobierno nacional, es la obligatoriedad de la consulta previa, pero el gobierno tiene con sus mayorías la intención de presentar un nuevo código minero a partir del próximo 20 de julio. Es difícil porque no tiene todavía estipulado ni los recursos ni las formas de la consulta previa, que es un requisito que tendrá que cumplir, pero me quería referir a eso para informar también de alguna manera a nuestra región, a quienes nos están viendo, porque se han sentido preocupados por lo que ha pasado en el Bajo Cauca, porque los planteamientos que se han llegado allá a hacer son de manera muy generales, pero no resuelven lo que en algún momento les prometieron frente a los temas de la informalidad, los mecanismos, cómo sería la bancarización, entre otros aspectos que no dan espera
y no nos podemos quedar entonces en discursos largos, y necesitamos todos, también nosotros como representantes del pueblo antioqueño en este Congreso, aún sea de oposición, pues soluciones muy concretas a esa problemática del sector minero. Representante, y le cierro con esta pregunta. Entonces, ¿ustedes pretenden que este plan de desarrollo desde la oposición sea muy reacondicionado, bastante cambiado, o usted cree que ya esto se va así con algunas modificaciones leves? No, seguramente Nacho va a avanzar, va a pasar, los tiempos están muy apretados, muy estrechos. Buscaremos, porque además tendrá que tener muchas partes de ellos un visto bueno del gobierno nacional, que se hagan unas adaptaciones, unas incorporaciones de aspectos, pero de ninguna manera pues podemos decir que el objetivo de nosotros es que el plan de desarrollo fracase. Eso no es lo que nosotros estamos buscando, insisto, y yo lo tengo que graficar así. La oposición de nosotros no está quemando calle. La oposición de nosotros reconoce cuando las cosas salen bien y objeta cuando creemos con razones que hay cosas que tienen que mejorar o que son inconvenientes, como por ejemplo lo que señalamos al principio de la conversación, estos aspectos graves de una expropiación expresa. Pero entonces, venga, le tocas esta pregunta obligada antes de darle paso a nuestro invitado. Y a ustedes desde la oposición, ¿qué les gusta de este plan de desarrollo? ¿Qué resalta usted? No, yo creo, Nacho, que hay un componente importante en materia de protección ambiental. Hay un reordenamiento en aspectos ambientales que ha estado, digamos, con no aspectos muy claros ni normativa muy clara. En lo personal, a mí eso me parece importante. Me parece importante que se piense en la ampliación, por lo menos para hablar de nuestra región, en lo que tiene que ver con la infraestructura aeroportuaria. Medellín, Antioquia no puede quedarse atrás en eso, y yo creo que lo incorpora, lo contempla, y para nosotros eso es importante, ya que hay aspectos que también nosotros reconocemos y que tenemos que acompañar si es del caso como debe ser. Representante, yo le concluyo con esta. El profesor nos hablaba de que este es un plan nacional de desarrollo que dentro de sus diferencias tiene que no va a ser un plan nacional de desarrollo de gobierno, sino de más largo plazo. ¿Eso a ustedes les gusta o no les gusta? Pues nosotros por lo menos, y ustedes saben que la tradición antioqueña ha hecho que sean proyectos exitosos cuando se continúan las cosas buenas. Si hay líneas que le funcionen al país de aspectos positivos, no amarres como lo que hicieron con el Acuerdo de La Habana, que tienen al país enredado. Hasta el mismo presidente de la República tuvo que salir a decir no tengo plata. Antes decía que era que el otro no quería la paz, ahora dice no tengo plata para implementar, y aún así le dicen a los 3 siguientes gobiernos que tienen sí o sí que cumplir. No, aquí en este plan de desarrollo, como en cualquiera otro, si hay aspectos que funcionen, tienen que continuar. Yo, por ejemplo, pienso que el presidente de la República no debió haber eliminado la condición de ingreso solidario en los términos como estaba planteado. Hay otras cosas que han dejado avanzar, y ese mismo ejemplo lo pongo. Si de aquí a 4 años un nuevo gobierno contempla que hay algo que debe funcionar, que lo haga, y eso sirve para el país si de verdad es en función de un desarrollo preciso. Representante, muchas gracias por habernos acompañado. No, Nacho, a ustedes muchas gracias, al profesor por supuesto, que toda la conversación fue con mucho respeto, y a la audiencia de Antioquia y nos ven en todo el país, muchas gracias. Igualmente, representante. Profesor. Le tengo una pregunta al profe Nacho Cierre. Se habla, a propósito de lo que nos estaban mencionando ahí el representante de la Cámara, de una nueva comisión de la verdad. ¿Eso está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo? No, desarrolla una legislación que hay sobre el tema de paz, verdad, justicia. Lo que hace es desarrollar eso que está en la ley. O sea que el plan no propone, digamos, cosas novedosas ni va en contra de lo que ya está. Y yo quería agregar algo, Nacho, vea, es que si pusiéramos en esta mesa el plan de desarrollo y nos preguntáramos, venga, ¿qué le ponemos y qué le quitamos a esto? Pues se imaginarán lo que va a salir de esta mesa, Nacho. Y al plan uno le empieza a pedir todo, ¿sabes? Como dice coloquialmente la gente, y me van a disculpar el coloquialismo, es como el arbolito de Navidad que se le empieza a colgar de todo. Entonces, claro, llegar a un punto de equilibrio hasta decir aquí esto sí, esto no, pues se vuelve complejo, y eso se da en esas fuerzas. Pero yo me voy a autopreguntar algo, Nacho, porque usted le preguntó al representante, pues lo bueno, entonces pregúnteme a mí. Usted, lo malo. Lo malo, pues pregúnteme a mí. Pregúnteme a mí. ¿Qué no le gusta? Usted lo bueno arrancó con ellos. Sí, pues entonces dígame, pues, pregúnteme qué es lo malo. Yo digo, mire, a mí no me gusta, por ejemplo, que el plan le haya incorporado unos artículos correspondientes a juegos de azar.
otros artículos correspondientes, por ejemplo, a revisión técnico-mecánica. Ese tipo de situaciones, de casos, son absolutamente puntuales que se pueden tramitar de otra manera y no son elementos constitutivos de un plan de desarrollo. Entonces, a mí ese tipo de cosas que ya se vuelven de una minucia, que no corresponde a una ley como esta, pues digamos que a mí particularmente... Pues, ¿y qué se incluyó en el tema de los juegos de azar? Hubo unas formas allí de tratamiento particularmente a los juegos de azar y se incorporó otro que tenía que ver con las revisiones técnico-mecánicas para los vehículos nuevos. Le van a rebajar el tiempo, ¿era eso? Sí, pues era... Estaba un tiempo, se bajó a otro, sí, y se puso a la mitad. Unas cosas que no tienen por qué estar en un plan, eso simplemente pues se lo determina. Eso no es el desarrollo, o sea, desarrollo, eso se puede desarrollar después. El desarrollo es qué vamos a hacer con los ríos, qué vamos a hacer con la industria. Es decir, voy a dejar de cobrarle impuestos a los vehículos que compren eléctricos, eso no pagarán peaje, como lo hizo España, Francia, eso sí es un plan... Pero esos son temas de fondo. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con los desarrollos energéticos? Esos son temas de desarrollo. Pero bueno, esos son pequeños artículos que quedaron ahí y particularmente pues no me gustan. Bueno, pero ya va a quedar conciliado. La semana entrante estará listo y ya nos vamos con este plan de desarrollo. Sí, el martes, pues para que todo el mundo sepa, el martes están convocadas las plenarias de Cámara y de Senado para hacer cada uno la respectiva debate de esto. No sabemos si se van a gastar un día, 2 días. Estimaría uno que puede ser alrededor de 2 días. O sea, martes y miércoles se puede ir en discusiones. Y como se va a votar seguramente en Cámara una cosa y en el Senado otra, los textos van a ser diferentes, obliga a que se nombre una comisión para conciliar textos. Comisión que tendrá que trabajar, por ejemplo, el día jueves y el día viernes para que el texto quede conciliado. Se viene y se vota y ahí quedaría la ley. Pregunta, si no lo votan positivo... El plan puede salir por firmas. Sí. Eso no fue lo que pasó con el plan de desarrollo. Por decreto. Si los tiempos no se cumplen, un escenario que no va a ocurrir, pero pongámoslo en la mesa, llega el 6 de mayo y no se cumplió y no se aprobó, pues entonces la facultad que hay es para el presidente de sacar su plan por decreto. Hasta el momento, pero eso no va a pasar. ¿Cuántos artículos tiene el plan? 373, el que se radicó ayer para ponencias. ¿Y cuánto cuesta? 1.154 billones de pesos. ¿En cuánto tiempo? En los 4 años. En los 4 años. Ese es el financiamiento del plan, donde el 50% viene por presupuesto general de la Nación. Profesor, don Jorge Enrique, coronel, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación y siempre pues estaré aquí atento. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes. Los dejo. Mejor hagamos una cosa. ¿Qué le parece si nos vamos con otro profe? Claro que sí, por supuesto. Con nuestra, ¿cómo dice usted? Con nuestra columna. Columna de José Manuel Restrepo, rector de la EIA. Mi editorial hoy en Nos Cogió la Noche se refiere al plan de desarrollo. Hemos vivido en estos días un cambio en el gabinete ministerial. Bueno, el plan de desarrollo es la hoja de ruta de una nación, de todo ese gabinete ministerial nuevo que arrancó recientemente. El Plan Nacional de Desarrollo se discutirá seguramente en el curso de la próxima semana. Originalmente eran 300 artículos. Imagínese usted, van 6.000, casi 6.000 artículos ya en ese nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Eso supone un esfuerzo gigantesco por parte del Congreso de la República en el debate del mismo. ¿Qué quiero destacar del Plan de Desarrollo? Primero, el enorme esfuerzo que se hizo en construir un diálogo nacional, recorriendo el país, recogiendo iniciativas y propuestas de distintos ciudadanos. Destaco también el acento que tuvo el director nacional de planeación para evitar que el plan de desarrollo tuviera un marcado énfasis en sectores o en regiones. Entre otras, además, eso explica por qué hay tantos artículos, cada sector, cada región tratando de defender su pedacito. Yo destaco también cómo se evitó caer en el exceso de énfasis en las identidades, en que el Plan Nacional de Desarrollo fuera un plan de desarrollo para los negros, para los blancos, para los mestizos, para los indígenas, para los niños, para los adultos mayores. Me parece que eso podría desdibujar un propósito nacional, que es uno de los énfasis del Plan de Desarrollo. Me gusta, por ejemplo, el énfasis en el agua como un mecanismo de ordenamiento de nuestro territorio, de desarrollo regional en el país. Me gusta el énfasis que tiene el plan en las capacidades humanas, en la educación, en la cultura, en el deporte, para promover con eso la justicia y la seguridad humana. Me gusta también el énfasis en el sector agropecuario, al decir, por ejemplo, que el sector va a crecer ya no al 0,4 o al 0,6%, sino al 6% directamente. Me parece que hay un avance importante. El acento en las economías populares como una manera para enfrentar
la informalidad y el desarrollo de la microempresa, la reindustrialización también del país. Todo eso son temas positivos. Pero como se trata de mejorar, ¿qué hay para mejorar en el plan de desarrollo? Creo que en primer lugar hay que pararle bolas a lo que dice el director de planeación, no tanto a Minminas o a Ecopetrol, y es que sin petróleo no hay transición energética. Es indispensable el petróleo, so pena de que hagamos un suicidio colectivo económico de país. También me gusta y vale la pena insistir en que el plan de desarrollo tenga más ambición. Es un plan de desarrollo con poca ambición en el crecimiento, con crecimientos de menos del 4% estimado. Así va a ser muy difícil que el país genere recursos para el desarrollo y también para contribuir a generar empleo. Me parece que, por el contrario, en materia de perspectiva de más ingresos, es bastante optimista el plan de desarrollo. 3 puntos porcentuales de crecimiento en el recaudo respecto del PIB en materia de ingresos tributarios. Bien difícil, sobre todo cuando hay desaceleración económica. Pero por el otro lado, muy ambicioso en materia de gasto público. Sube 2 puntos porcentuales respecto del PIB en el gasto público del país. La pregunta es, ¿tendremos la capacidad para financiar ese mayor gasto público? ¿Tendremos la posibilidad de generar tantos ingresos como están allí estimados? Prima o es evidente la ausencia de temas de seguridad, de temas de convivencia. También muy poco se dice sobre innovación, sobre competitividad, sobre emprendimiento, que creo yo son asuntos claves para el crecimiento del país. Y muchísimo cuidado con algunos de esos articulitos envenenados que tienen Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, unos que tienen mucha laxitud para la contratación pública en las economías populares y otros que, por ejemplo, en la transición hacia energías renovables no convencionales, eleva las transferencias a las comunidades de manera tan significativa que, sumado a lo que se hizo con la reforma tributaria reciente, en el fondo significaría acabar con los beneficios que se habían creado para este proceso de transición energética en nuestro país. Por medio de encuentros de ciudad que se están promoviendo desde la Contraloría Distrital de Medellín, se han originado 17 vigilancias fiscales en 2023. Para poder conversar, escuchar a la comunidad y poder hacer presencia en los territorios, poder avisorar de primera mano los problemas que pasa en cada una de las comunidades, ir a los colegios, plazas, parques, escenarios deportivos y poder encontrar esas informaciones que nos sirven de insumo para iniciar vigilancias fiscales, para iniciar o agregar esos temas en las auditorías de control fiscal y poder dar una mano a la ciudadanía, que el organismo de control haga mucho más por la ciudadanía. En esas actividades de participación ciudadana se cuenta con la asistencia de población educativa, líderes, veedurías ciudadanas, comunidad en general y medios de comunicación. Allí se debaten temas como control fiscal, control social, contratación estatal y mecanismos de participación. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. 17, Nacho. Bueno, aspirante Claudia Carrasquilla, hoy de viernes con sol. ¿Cómo me le va? Muy bien, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la mesa y a los oyentes. ¿Cómo va? Muy bien. Hoy ya llevamos 43.000 firmas. Estamos caminando fuertemente en la ciudad de Medellín. Estamos haciendo recordación en la mente de las personas quién es Claudia Carrasquilla, la dama de hierro, y hemos sido bien recibidos. A eso sí le gusta el ánimo de que a Don Dube. Bueno, Nacho, y hablando de seguridad, porque precisamente la doctora Claudia Carrasquilla pues, nos hacía conocer... A ver, Nacho. ¿Y cómo van esas coaliciones? ¿La han llamado? ¿Le han dado avales? ¿Y qué ha pasado antes de que nos metamos en ese tema de las denuncias que tiene ella sobre los temas de seguridad? Nacho, venimos haciendo o realizando mejor conversaciones con algunos partidos para buscar esas alianzas y esas coaliciones. Esperamos podernos dar la mano
prontamente con alguno de estos. O sea, si le dan un aval, usted estaría muy contenta. Claro, porque es que uno no puede hablar de independencia absoluta, porque para una alcaldía en la ciudad de Medellín necesita aliados. Yo no tengo todos los aliados y necesito tener esas asociaciones políticas con otros grupos. Por ahí muchos dicen que usted es muy cercana a Federico Gutiérrez. ¿Usted qué sabe de esos lados? ¿La han llamado, no la han llamado? ¿O de qué otros sectores? Por ahí sí no he tenido conversaciones pues con ese equipo político, pero pues de igual manera yo aprecio mucho a Federico. Trabajamos juntos en su administración mientras yo era directora acá en Medellín y él era el alcalde de Medellín, esperando finalmente si él decide dar el salto a la alcaldía. Y si de pronto Federico Gutiérrez se llegase a lanzar y le dijese a usted, Claudia Carrasquilla, hagamos una cosa, métase en mi lista del Consejo de Medellín, ¿usted se lanzaría al Consejo? Yo no busco tanto consejo, Nacho, sino lo que yo quiero es trabajar por la ciudad. En el Consejo se hace control político, se mira el presupuesto de la ciudad, pero yo pienso que hay otros factores en la ciudad de Medellín en los que yo puedo aportar más que en el Consejo. Yo quiero hacer una pregunta personal, pues ya que estamos en un ámbito de recordar. ¿Quién le puso a usted la dama de hierro? Los delincuentes. En unas audiencias los delincuentes me llamaron la dama de hierro porque yo estaba, supuestamente iba a judicializar la mamá de uno, la abuela de uno de ellos, eso fue en Itagüí, porque ella era la que guardaba el dinero. Entonces él muy molesto me decía, ¿usted por qué está diciendo que mi abuela es una abuela puñalera? Yo le dije, pues ¿qué sentido tiene si usted es el cabecilla y por usted es el que voy? Pues aquí todo el mundo le dice la dama de hierro y nosotros no nos reímos de eso. Y yo le dije, pues eso no es lo que yo he dicho, y de ahí ya la prensa me dejó llamándome la dama de hierro. ¿Y se siente identificada con eso? Yo me siento identificada porque la verdad cuando yo llegaba a las audiencias y los custodios le decían a los muchachos que llegaban detenidos, le tocó con ella, perdieron. Claudia, usted es claro, y como lo menciona Andrea Sierra, la dama de hierro, y en los temas de seguridad son su fuerte. Pero usted es más que seguridad, porque Medellín tiene muchos problemas de seguridad. Pero usted, ¿qué más le ofrece a la ciudad? Nosotros estamos preparando un plan de gobierno que se llama el Distrito 5, y en ese plan de gobierno nosotros incluimos lo que es la equidad, lo que es la justicia, lo que es el sostenimiento o la sostenibilidad mejor de la ciudad, lo que son los emprendimientos, porque tenemos que presentar un programa que pueda englobar los problemas que realmente tiene la ciudad, que son económicos, sociales, de infraestructura, y por eso estamos haciendo un plan de gobierno. Obviamente, pues mi tema y mi fuerte es la seguridad, porque vengo de trabajarla, pero también entiendo las necesidades que tiene la ciudad, y desde allí, con un equipo técnico y académico que hace parte de nuestro equipo programático, vamos a presentar esas propuestas como el Distrito 5. Por ejemplo, EPM, ¿qué piensa usted de Empresas Públicas de Medellín? Yo siempre lo he dicho, empresas públicas, y lo dijimos en la última reunión que hicimos con Simpro, donde se quedó establecido que Empresas Públicas es una de las empresas más importantes que tiene nuestra ciudad, y como empresa no la podemos desgastar, no podemos convertir a Empresas Públicas como el salvador de todos los recursos en la ciudad de Medellín. A ella hay que recuperarle el gobierno corporativo para que a través de esa junta directiva tengan los mejores perfiles, sean las personas más técnicas, los VP de igual manera sean personas con mucha formación que puedan darle nuevamente el enrutamiento a Empresas Públicas como se necesita con su proyecto de Hidroituango a bordo. ¿Por qué Distrito 5? ¿El 5 por qué? Porque nosotros quisimos reducir nuestras propuestas a 5, globalizando las necesidades que tiene la ciudad de Medellín, porque presentar un programa de gobierno pues extenso de 500 hojas, ¿quién lo va a leer, quién lo va a entender? Mientras que si nosotros lo reducimos a 5, para que sea más entendible para la sociedad, pues ellos puedan comprender que nosotros tenemos un programa de gobierno serio y que acoge las necesidades de la ciudad. ¿Cuáles son esos 5 pilares precisamente que ustedes seleccionaron como las banderas de la campaña? Que sea equitativo e incluyente, y cuando estamos hablando de equidad y de inclusión es que podamos proteger en el entorno
a las mujeres cabeza de familia, a los jóvenes, a los hombres de 40 y mujeres de 40 y 50 años que ahora no sirven para nadie. Nosotros queremos incluirlos en los emprendimientos y darle una posibilidad de salir adelante, de superar los niveles de pobreza, de la seguridad alimentaria, que se va a ver reflejado en un mejor bienestar. Queremos trabajar también por un distrito productivo para que, teniendo en cuenta que somos un distrito tecnológico, desde aquí la tecnología sea la que sirva todos los emprendimientos tecnológicos y nosotros, en vez de tener que importar tecnología, pues nosotros podamos exportarla precisamente y utilizarla en el consumo local a través de la empresa, de la academia y de la misma administración municipal con un enfoque tecnológico para la ciudad, recuperar todo lo que es el tema tecnológico para la seguridad, para los emprendimientos, para el desarrollo. Queremos también un distrito sostenible porque entendemos que la gente está enferma mentalmente, que necesitan un mejor bienestar, que necesitan una mejor calidad de vida, que queremos también trabajar por la ciudad de los 15 o los 20 minutos y es desconcentrar todos los servicios y que las comunas se vuelvan especies de ciudadela donde ellos puedan encontrar y acceder a todos los servicios públicos, a los bienes de consumo, de servicio que ellos necesitan, a la educación, a la salud, y así descongestionar también la ciudad y que no tengan que venir al centro a nada, sino que ellos puedan hacerlo dentro de esas mismas comunas, que ellos puedan desplazarse en un medio limpio. Queremos trabajar también por el tema de la sostenibilidad, como lo dije ahorita, y es crear ciudades verdes, crear más parques, es poder controlar la densidad poblacional que tenemos actualmente, que eso es lo que genera los deslizamientos, poder crear nuevamente o refundar lo que anteriormente era el Instituto Mi Río y crear nuevamente ese instituto que se llame Río Medellín, con una posibilidad de trabajo para los pospenados y para las personas o la población carcelaria que está por cumplir su pena y redención, y ellos darles una resocialización que no la pueden tener en las cárceles, cuidar las cuencas hidrográficas, manejar el desecho sólido que tenemos en la ciudad. Por eso ya tiene plan, ya está lista. ¿Usted tiene pregunta para que entremos al tema de Sí, lo que pasa es que cada candidato y cada aspirante tiene una causa, algo que lo mueve, y seguramente pues sabemos que la causa que mueve a la señora Claudia Carrasquilla es el tema de seguridad. A mí me ha preocupado mucho algo y lo hemos reportado constantemente, y es el número de personas que han aparecido muertas en los cauces de los ríos. A propósito de ríos. Acá estamos frente a un río y hemos visto, yo por lo menos he visto 2 que han bajado, y aparte pues de que la imagen es devastadora, es muy grotesca. ¿Qué es lo que está pasando o qué ecosistema es lo que se está moviendo ahí, si cabe la palabra? Usted que ha investigado el asunto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Que tiran las personas al río? ¿Quiénes son estas personas? Esos cuerpos que se encuentran en la ribera del río Medellín es porque son ajustes de cuenta dentro de las organizaciones criminales, y para ellos evitar que se determine quién pudo haber generado el homicidio, quién pudo haber causado el homicidio, para que no empiecen los señalamientos y la persecución a esos sectores y a esas organizaciones criminales. Para ellos es más fácil tirar el cuerpo al río para que el cauce del río se lo vaya llevando y finalmente las autoridades no identifiquen de dónde vino. Muy posiblemente el cuerpo está desde Caldas, de La Estrella, de Envigado, de Itagüí, y no sabemos finalmente dónde se ocasionó la muerte de la persona, porque si bien es cierto y posteriormente se identifique, dice vivía en Envigado, vivía en Itagüí, vivía en Medellín, pero no se sabe dónde se generó su muerte. Esa es la razón por la cual es lo mismo que pasa con los embolsados. Cuando a los embolsados nunca los tiran cerca de donde está la organización que cometió el delito, sino que lo tiran mucho más lejos para que no los puedan relacionar. Precisamente hablando con eso, usted tiene unas cifras de 127 homicidios al 28 de abril. ¿Usted tenía algo para anotar con respecto a esta cifra? Lo que yo siempre he dicho, Duber, lo que siempre tengo para decirle a la ciudadanía es que aquí no se trata, y no quiero tampoco señalar a las autoridades, ni mucho menos, porque sé el trabajo que hacen y reconozco
toda la labor tan importante que ellos realizan, pero es que hoy llevamos ya 127 homicidios y solamente vamos a 3 meses del año 2023. Y si bien es cierto, tenemos una tendencia a la baja con respecto a los demás años o los años anteriores, también es cierto que es una cifra preocupante y sobre todo porque hay un subregistro, y es que si ustedes ven las estadísticas del CISC, que es la que lleva el control de los homicidios en la ciudad de Medellín, hay más de 20 o 30 homicidios que falta por establecer. Entonces, por eso yo hablo de un subregistro, porque esas causas o esas características de esa muerte dicen no establecerlas, y sabemos que si eso realmente pudiera engrosar este número o este porcentaje de homicidios, pues se elevaría y no estaríamos hablando de una disminución, sino por el contrario, de un aumento de los homicidios. ¿Preocupan los hurtos en algunas comunas específicas de Medellín? Totalmente, es que en cifras de homicidios, en cifras de hurto, llevamos 7.846 hurtos en lo que va del año 2023, y si bien es cierto con respecto al año inmediatamente anterior tenemos una disminución en los hurtos, también es cierto que preocupan. ¿Por qué? Porque adicional al hurto como tal, se han venido también presentando homicidios, le han venido quitando la vida a la gente, la han venido lesionando por hurtarle sus pertenencias. O sea, esto es a lo que hay que prestarle atención, porque además del hurto está la lesión o está el homicidio. Grave y es delicado. Ya salieron los avales, don José. Aquí los tengo María Andrea y yo. Oiga, el Centro Democrático hace primera entrega de avales para alcaldías en Antioquia. Y una gran cantidad de Corral, Alejandría, Andes, Santa Fe, Antioquia, Anzá, Armenia, Ciudad Bolívar, Betulia, Caldas. Por ejemplo, hablemos de Caldas, que está aquí en el área. Raúl Alejandro Mesa Correa, Belmira, Cañas Gordas, Carepa, Carmen de Viboral, Concepción, Don Matías, Javier Darío López Restrepo, de México, Juan David Betancourt. Pues los publicaremos en nuestras redes sociales. Por subregiones lo vamos a ubicar. Sí, por subregiones, pero salieron una cantidad. Río Negro, David Orlando Quintero Jiménez, Sabana Larga, Sabaneta, Oscar Daniel Galeano Tamayo. A ver, ¿quién más? San Pedro Lomeralgo, San Rafael, San Roque, Sonsón, Sopretán, Urrao. Bueno, y también sale el listado de los coavales. Esta es última noticia que nos acaba de llegar. Doctora Carrasquilla, entonces, mano dura con la seguridad en Medellín. Totalmente. Hay que presentar y vamos a presentar, de hecho, un programa de gobierno muy fuerte en seguridad. Vamos a partir del hecho que hay que rescatar la cultura ciudadana y la convivencia, pero de igual manera también entendemos que hay que prevenir el delito, y esa prevención del delito solamente puede hacerse a través de la inteligencia artificial, de los medios tecnológicos con los que se puede contar en la ciudad, como son las cámaras faciales, como son los drones, como son los grupos de reacción de la policía de vigilancia. Y pese a que, por ejemplo, los cuadrantes es un tema nacional de la policía, pues es tratar de buscar grupos y de crear grupos de reacción como el que existe actualmente, el antifleteo, pero que hay que estudiarlo y mirar cómo lo vamos a implementar, crear los CAI virtuales para que no sea la gente a través de las redes, sino en tiempo real, que puedan estar presentando las denuncias cuando hay un hurto y ellos lo están observando y la policía pueda reaccionar inmediatamente. Presentar un C10 que nosotros lo habíamos creado al interior de la Fiscalía General, y es una asesoría permanente de abogados a la policía que hace las capturas en flagrancia para que esas capturas no se caigan, porque el policía de vigilancia no está capacitado. Es buscar también la capacitación de la policía de vigilancia para que entienda qué es policía judicial, qué son términos judiciales. Entonces es una serie de articulaciones que nosotros queremos presentar en temas de seguridad. Muy cortita le hago esta pregunta porque sé que tenemos poco tiempo. Justamente hoy, plantón de inspectores de policía. Y se daba porque ellos dicen que no hay suficientes y emitían un SOS. Y viene usted, que es la doliente de seguridad, como dice María Andrea, a postularse como alcaldesa de Medellín. ¿Solución? La solución es que a la ley hay que permitirle el aumento de inspectores en la ciudad de Medellín, porque si nosotros queremos mayor justicia y nosotros queremos que las organizaciones criminales no sigan resolviendo los conflictos que hay en los barrios, tenemos que llevar los inspectores y tenemos que fortalecerlos. Es que no hay sino 57 inspectores de policía, y el volumen de denuncias, de demandas que se presentan en las inspecciones de policía
son aproximadamente 3.000, 4.000 y ellos no alcanzan a evacuarlas. Entonces aquí hay que buscarle una solución para que la justicia sea cercana nuevamente al barrio. Aspirante Carrasquilla, gracias por habernos acompañado. Aquí Nacho, espero volverla a tener, que cuando no la coja los tacos para llegar a la hora que es. Nacho, no, de verdad que muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho contarle a la gente no solamente mi aspiración, sino hablar de estos temas de seguridad que me parecen muy importantes y poder compartir con ustedes. ¿Cuántas piensa recoger? 70.000. 70.000. Sí, porque como usualmente la registraduría desecha un 20-25% por las situaciones que se presentan, no queremos correr el riesgo de no tener las 50.000. ¿Iba a decir algo? No. Era relacionado con esto. Espero que tengan un muy, muy feliz puente, que descansen. Vamos a ver si de pronto sale el sol por fin en estos días. 1 de mayo, no sabemos si hay marchas citadas o no. Claramente. Son fijas. Puente, pensaría uno que mucha gente se va a dedicar a descansar por estos días, más ahora que sale el sol, pero bueno, que sean en paz, que sean marchas. Una semana bien turbulenta desde lo político. Porque hoy no hubo nada, ¿o sí? Sí, ¿El algunos, plantón? el de los inspectores. Sí, pero plantón de los inspectores. Pero no, porque por lo menos en la mañana no salieron. Hace 2 años arrancó esa gran dilema de las primeras líneas en todo el país. El famoso, ¿o será que es el famoso? O el infame. O el infame, muy bien, usted lo dijo. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana.